Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 10 de noviembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: Levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Igual que los otros sinópticos o los otros evangelios, Mateo, que principalmente va a escribir para los judíos, Marcos, que va a escribir para los romanos, y Lucas, que se va a encargar como público principal su evangelio para los gentiles o para los paganos, para aquellos alejados del pueblo judío, entre paréntesis, a quienes iba destinado la salvación, o mejor dicho, al pueblo escogido por Dios, a esos que quedaron del pueblo que Dios formó en el Antiguo Testamento llamado Israel, los judíos, los herederos del pacto, los de la tribu de Judá. Samaria, un pueblo pagano, considerado, inclusive llamado por los judíos como perritos. Recordemos, en la Biblia siempre se nos dice que los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se llevaban bien. Eso es por cuestiones de divisiones que han habido tiempos atrás, donde el reino de Israel se divide en dos, y estos van a hacer otro templo para hacer una adoración diferente a la adoración prescrita por Dios en la ley, que solamente se tenía que dar en Jerusalén. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús pasa por los territorios de Samaria y Galilea, territorio de gentiles, de paganos. Esas personas, según los judíos, estaban excluidos de la salvación de Dios. En otras palabras, según los judíos, Dios ni caso le va a hacer a ellos, ni siquiera le va a dirigir su palabra, ni siquiera le va a hablar. Ellos no son el pueblo de Dios, por lo tanto ellos están excluidos del plan de salvación de Dios. Lo que sucede es que Jesús viene, Jesús trae la salvación, y el evangelista Lucas nos narra el evangelio en sí. Todo el primer libro de Lucas, diríamos, como es el evangelio según San Lucas, porque el segundo libro va a ser el Hechos de los Apóstoles. Pero en el primer libro, en el evangelio, para Lucas, en la vida de Jesús es un constante subir a Jerusalén. La meta de Jesús es llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar los hechos más importantes y trascendentes en la vida de Jesús para nuestra salvación. Todos los hechos salvíficos de Jesús, su muerte, resurrección y glorificación, se va a dar en Jerusalén. Entonces, para Lucas, Jerusalén, llegar a Jerusalén es muy importante. Pero Jesús, las enseñanzas que da Jesús, y ya estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, todo es en territorio pagano. Entonces Jesús
llega a los confines entre Samaria y Galilea, aproximadamente 180 kilómetros de Jerusalén. Al entrar en un pueblo, dice la palabra de Dios, estoy leyendo la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. ¿Por qué se paran a distancia? Porque los leprosos, ya habíamos dicho en reflexiones anteriores, entre paréntesis, te invito a que busques las reflexiones anteriores que hemos hecho de los evangelios que tiene que ver con la sanación de los leprosos para entender mejor cuál era la situación según la ley mosaica, aquello que está en el Levítico, en el Deuteronomio, según lo teniente, lo que tiene que ver con los leprosos y la ley del Levítico, la ley del Levirato, y qué prescribe la ley para los leprosos, Deuteronomio 13, Levítico 13, todo lo que tiene que ver con las leyes impuestas para el pueblo judío teniente a los enfermos de lepra. En la época de Jesús, las personas que tenían lepra eran considerados impuros, tenían que vivir en las afueras de la ciudad. En otras palabras, lepra es sinónimo de pecado. Lepra es sinónimo de estar sucios, de estar lejos de la presencia de Dios. Un leproso jamás puede acercarse a nadie. Si alguien toca a un leproso, automáticamente queda impuro y tiene que hacer ritos de purificación. Jamás un leproso puede pisar el templo de Jerusalén, que es el lugar más sagrado para los judíos. Todo esto rodea a la vida de un leproso. Un leproso vivía aislado en las afueras de la ciudad, en cuevas, confinados. Ellos en las afueras no podían tener contacto, totalmente aislados. Los leprosos, en su enfermedad, en el aislamiento, en la soledad, en la tristeza, en la amargura, en la desazón de su vida, así era la vida de un leproso. Nadie podía acercarse a él, lejos de sus familiares, lejos de sus amigos. Un leproso tiene que vérsela sola. En caso de necesidad de algún alimento, que se le haya terminado el alimento, pueden subir a las ciudades, como dice la ley, llevando unas campanitas, vestidos con ropas todo rotas, gritando, leproso, leproso, para que la gente salga del camino y no puedan quedar impuros por el contacto con el leproso. Todo eso era la vida de un leproso. En este caso, 10 de ellos se acercan a Jesús a distancia y le gritan a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Estos 10 leprosos, ¿por qué ellos salen al encuentro de Jesús? ¿Por qué identifican a Jesús? ¿Y por qué le piden piedad, misericordia, compasión a Jesús? La única respuesta podría ser: alguien les habló de Jesús. Alguien se acercó a hablarles de Jesús. A ese lugar inhóspito, aislado, a ese lugar donde nadie quiere ir, alguien llevó el mensaje de que un tal Jesús de Nazaret podía darles la salvación, la sanación a su vida y por ende tal vez también la salvación. Pero lo notable es que en ese grupo de 10 leprosos, por lo que se difiere del relato evangélico de Lucas, estaban mezclados entre judíos y samaritanos, porque hace notar algo el evangelista. Dice que Jesús al verlo les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban quedaron limpios. Jesús varias veces se acerca a la persona, toca a la persona para que queden sanos. Pero en este caso Jesús hace algo diferente. Jesús les pide que se vayan, que se pongan en camino a Jerusalén. Dijimos que Jerusalén quedaba a 180 kilómetros. Un poquito simpático la broma de Jesús, ¿no es cierto? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Jerusalén, 180 kilómetros. En Jerusalén estaba el templo. Allí tenían que llegar. Tenían que ser inspeccionados por los sacerdotes. Y una vez que ellos le den el certificado de que ellos están limpios, podían hacer la ofrenda por la purificación
de sus pecados o de la lepra por su sanación y reintegrarse nuevamente a la sociedad. Ese era el protocolo que tenían que seguir. Jesús les dice campantemente: pónganse en camino, caminen, vayan a Jerusalén, preséntense a los sacerdotes. Ese presentarse a los sacerdotes implica que deben ponerse el camino. Pero un detalle no menor es que los leprosos son aquellos que están aquejados por un mal físico, el cual consiste en que la piel se le cae a pedazos, los pies llagados, el rostro, toda la piel se le cae a pedazos. Sol, viento, polvo, rocas, arenas por el camino, piel con llagas, 180 kilómetros. ¿Y qué hacen los leprosos? Tal vez nosotros diríamos: no Jesús, ¿por qué no nos tocas o nos dices que sanemos y aquí termina todo? ¿Para qué caminar hasta allá? Jesús dice: pónganse en camino, preséntense a los sacerdotes. Fueron los 10. Uno, al percatarse que estaba limpio, volvió. Dice la palabra: volviéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? De hecho, para Lucas, la gratitud es muy importante. El ser agradecidos en el Evangelio de Lucas es muy importante. Hace de notar un poquitito que Jesús también espera eso, nuestra perseverancia y ese volverse a Dios después de recibir el milagro. También sucede hoy en día que muchos hermanos han recibido lo que tanto buscaban cuando asistían a la iglesia. Se iban en búsqueda de algo, buscaban algo. Llegaron a la iglesia, consiguieron ese algo y nunca más volvieron a la iglesia. Esa hace ejemplo de estos 9, que al verse curados nunca más volvieron alabando a Dios y dándole gracias a Dios. Solamente ese samaritano. De hecho, Lucas acá quiere graficarnos que la salvación viene para todos. Pone acá en primer plano que el samaritano es el que recibe la salvación, porque al final, en el versículo 19, dice 4 palabras fundamentales. Y añadió, Jesús añade a este extranjero, y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanación física, pero solo uno recibió la salvación, y fue este extranjero. Las 4 palabras que añade Jesús acá son las siguientes: levántate, primera palabra; vete, segunda palabra; tu fe, tercera palabra; te ha salvado, la cuarta palabra. Levántate. Ese es el mensaje para vos hoy, que tal vez te has sentido aislado, aislada, en la depresión, en la angustia, en la tristeza, por circunstancias de tu vida, y te has sentido en lo más profundo, en lo más bajo. Hoy te dice Jesús: levántate. Luego dice: vete. Vete también porque hace recordar el camino que dieron los 10 leprosos. ¿Dónde consiguieron la sanación ellos? En el camino. Es que la sanación se obtiene caminando, es en el camino. Es acercándote a Jesús y poniéndote en camino donde se producen los milagros. Los milagros no se producen cuando estás sentado, sino en el camino. Luego dice tu fe. La fe es la respuesta del hombre a la gracia, al don, al milagro recibido de Dios. Te ha salvado. La salvación viene de Jesús. Es Él quien nos da la salvación, no solamente la sanación. No busquemos el milagro de Dios solamente, sino busquemos al Dios de los milagros. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.